de atención inmediata al recién nacido, la cual se puede definir como el conjunto sistematizado de actividades, de intervenciones y de procedimientos que se va a realizar en todo recién nacido. Se inicia de manera inmediata al nacimiento y se puede dar hasta las 2 primeras horas de vida. Esta atención inmediata ayuda al neonato a realizar de una forma adecuada la transición de la vida fetal a la vida extrauterina, con el propósito pues, de reducir eventuales riesgos que pueden llevar a desequilibrios, daños, complicaciones, secuelas o muerte. Los objetivos es brindar las condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina, identificar y resolver situaciones de emergencia que ponen en peligro la vida del neonato. En las consideraciones generales de la atención inmediata al recién nacido, hay que tener en cuenta la anticipación, el cual va a ser aplicado por los profesionales responsables de la atención. Un neonato, ya que un neonato con complicaciones se puede presentar en cualquier momento y va a requerir contar con recursos necesarios que aseguren la atención de emergencia, la estabilización del neonato y posteriormente decidir la referencia al nivel correspondiente, según la patología que presentara. También debe considerarse el cumplimiento estricto de medidas y políticas de prevención de infecciones intrahospitalarias, las que van a incluir lavado de manos antes y después de cada procedimiento o examen del neonato, medidas de asepsia en la colocación de catéteres endovenosos y en la administración de medicamentos, también medidas de asepsia en los procedimientos invasivos, utilización de material estéril de un solo uso, limpieza y desinfección del material quirúrgico y médico que se emplee en los procedimientos de la atención neonatal y limpieza de las incubadoras y de las cunas con una frecuencia determinada. Hay que identificar, diagnosticar, tratar o referir de manera oportuna, de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento, al neonato que presentara complicaciones, asegurar el seguimiento de los neonatos en las primeras semanas de vida para la detección oportuna de los signos de riesgo, manejo o para su derivación. La atención inmediata del neonato siempre debe contar con un equipo responsable, el cual está constituido por un profesional especialista o profesionales especialistas en la atención del neonato o con competencias para la atención del recién nacido. Dentro de este equipo debe encontrarse presente, al menos uno de ellos debe contar con conocimientos en reanimación cardiopulmonar neonatal, y este equipo debe estar presente en todo nacimiento para que realice la valoración de los factores de riesgo, las condiciones inmediatas al nacimiento que presentara el recién nacido y aplicar intervenciones destinadas a reducir pues, la morbimortalidad del neonato, reducir sus complicaciones severas o incluso invalidantes. Tenemos acá los factores de riesgo perinatal. Para ello hay que obtener y registrar los datos de la historia clínica materna, identificando factores de riesgo y, de ser necesario, ampliar la anamnesis, sea con la madre o con el familiar de manera directa. Entre estos factores de riesgo tenemos los previos al parto, como la edad gestacional menor de 36 semanas, 7 días, o una edad gestacional mayor a 41 semanas, preeclampsia o eclampsia, embarazo múltiple, anemia fetal, polidramios, restricción del crecimiento intrauterino, que no tenga tensiones prenatales, entre otros a considerar. Y los factores de riesgo durante el parto, tenemos el parto por cesárea, de emergencia obviamente, un parto que ya no es muy frecuente, pero que se menciona siempre, como es el parto asistido con forceps o ventosas, las presentaciones de nalgas
o presentaciones anómalas o distorsias, el patrón de frecuencia cardíaca fetal alterado, ¿no? Categoría 2-3, un líquido amniótico teñido de meconio, un cordón umbilical prolapsado, corio, amnionitis, desprendimiento de placenta, entre otros más. Hay que preparar equipamiento y recursos para la resección del recién nacido. Se debe verificar la disponibilidad de medicamentos, de insumos y de material médico, así como el adecuado funcionamiento de los equipos para realizar la atención inmediata del neonato. Debemos contar con equipos de succión, como la pera de goma, el succionador mecánico, los catéteres de succión, y también con equipos de ventilación, como oxígeno con flujómetro, y bolsas y máscaras de ventilación, incluyendo equipos también de intubación. Vemos acá pues, los diferentes insumos que debemos contar en toda atención del recién nacido, que va desde equipo de cateterismo, ¿no? Para vasos umbilicales, llave de 3 vías, vitamina K, epinefrina, superficies aconjinadas, campos precalentados, ¿no? Jeringas, agujas de diverso calibre, estetoscopios, entre otros insumos a considerar. Para prevenir la pérdida de calor, hay que asegurar un ambiente térmico neutro en la sala de atención del neonato, que debe oscilar entre 26 a 28 grados centígrados, mantener las ventanas y las puertas cerradas, al margen, digamos, de la temperatura que pudiera estar en el ambiente externo, y disponer de campos o toallas precalentadas para la resección y el secado del recién nacido. Las 4 preguntas prenatales para identificar factores de riesgo son las siguientes. ¿Cuál es la edad gestacional esperada? Es decir, si estamos frente a un recién nacido, por ejemplo, extremadamente prematuro, hablamos de un recién nacido menor de 30 semanas, la atención inmediata va a cambiar a un procedimiento ya de reanimación del neonato. Otra pregunta es si el líquido amniótico es claro. Si tenemos la presencia de un líquido amniótico verde o y espeso, podría pues incluso ser necesario realizar procedimientos para poder liberar la vía aérea que se encuentra ocupada por este líquido. Si hay algún factor de riesgo adicional, ahí podemos señalar, por ejemplo, cuántos bebés esperan, si son gemelos, o si alguno de ellos nace con alguna dificultad para adaptarse a la vida extrauterina. Va a ser necesario pues, la presencia de otro equipo profesional que nos ayude pues, en la atención de este recién nacido que nace, que valga la redundancia, nace deprimido mientras estamos atendiendo al otro RN. Y por último, la última pregunta es ¿cuál es el plan de manejo del pinzamiento del cordón umbilical ante un RN que nace deprimido? ¿En qué tiempo se va a realizar el pinzamiento? O ante un RN que nace con todas las condiciones adecuadas, ¿cuál va a ser el tiempo óptimo para pinzar este cordón umbilical? Los procedimientos específicos inmediatos al nacimiento. Siempre hay que realizar la valoración de la condición del recién nacido inmediatamente después de que nace. Si el recién nacido no respira, por ejemplo, se encuentra hipotónico, es prematuro, o presenta alguna malformación congénita mayor, se debe realizar el pinzamiento inmediato y el corte del cordón umbilical y se debe entregar a este recién nacido de forma inmediata al equipo profesional de la atención del neonato para la aplicación de los procedimientos de reanimación neonatal. En cambio, si el niño se encuentra pues vigoroso y sano al nacimiento, se aplican los procedimientos rutinarios en la atención inmediata del recién nacido. Estos son los pasos iniciales de la atención del recién nacido. Se inicia con el asesoramiento prenatal, la exposición informativa del equipo de reanimación, así como verificación del equipo con que se cuenta para su atención. Una vez que nace, se hacen las 3 preguntas básicas, que son nacido a término, tiene buen tono, respira o llora. Si en caso no hubiese alguna de estas preguntas que es negativa, pudieron ser sobre todo el tono
negativo o respiro y era negativo, en ese caso se procede a calentar al llevar a una fuente o una cuna radiante, ¿no? Mantener una temperatura, tratando de mantener una temperatura adecuada, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones que estuvieran presentes, secar y estimular. Esto más o menos se va a dar en 30 segundos. Se verifica si hay presencia de apnea, de bloqueo, o si la frecuencia cardíaca es menor de 100. Y si hubiese alguna respuesta positiva a las preguntas mencionadas, se procede a continuar con el esquema de reanimación neonatal. Hay que prevenir la pérdida de calor a través de procedimientos para reducir pérdidas por contacto y evaporación. Se coloca al recién nacido de manera inmediata sobre el vientre de la madre y se lo seca con un campo precalentado. Luego se retira este campo ya humedecido y se va a cubrir con un segundo campo precalentado. Hay que tomar, digamos, atención con la aspiración de las secreciones de las vías aéreas, ya que es un procedimiento que no se debe realizar de una manera rutinaria y solo se debe efectivizar en caso que las secreciones produzcan obstrucción en la vía aérea. Hay que facilitar el contacto precoz. Se debe realizar el contacto piel a piel, que se va a realizar si es que la madre y el recién nacido se encuentran en un buen estado, que inicia desde el momento que se coloca al recién nacido sobre el vientre de la madre y se va a mantener por lo menos en un tiempo mínimo de 45 minutos hasta 60 minutos. Entre sus beneficios de este contacto precoz es que se promueve el apego, se fortalece el vínculo afectivo madre-niño, se da inicio a la lactancia materna y se busca lograr una lactancia materna eficaz. En cuanto al pinzamiento del cordón umbilical, este se puede retrasar hasta 60 segundos para recién nacidos a términos y pretérminos vigorosos. Entre los beneficios de este pinzamiento del cordón umbilical, en pretérminos vamos a llevar a una menor mortalidad, una presión arterial y un volumen sanguíneo más alto, una menor necesidad de transfusión sanguínea, un menor riesgo de hemorragia cerebral y de enterocolitis necrosante. Y en términos, disminuye el riesgo de anemia y mejora el neurodesarrollo. Entre sus efectos adversos, tenemos que pues, la reanimación presente, la reanimación tardía, en pacientes sobre todo que nacen pues, deprimidos, y un mayor riesgo también de policitemia y de ictericia. En cuanto a los procedimientos posteriores al contacto piel a piel, hay que identificar al neonato, se debe registrar los datos en un brazalete plástico, y esta identificación se debe realizar en presencia de la madre antes de la salida de la sala de partos. Se debe prevenir la infección ocular a través de la aplicación de un antibiótico oftálmico, como la eritromicina, tetracyclina, gentamicina. Se debe aplicar una gota en cada saco conjuntival y prevenir la enfermedad hemorrágica, la cual se va a dar por el déficit fisiológico de factores de coagulación de la vitamina K, como son, por ejemplo, el 2, el 7, el 9 y el 10. Se debe aplicar vitamina K en 1 miligramo en un recién nacido a término y 0.5 miligramos en un pretérmino. Todo esto por vía intramuscular en el tercio medio de la cara anterior del muslo. Por norma técnica se lo da o se da la dosis según la edad gestacional. Pero tomando en cuenta el peso, podríamos considerar de 1 miligramo para RNs de 2 kilos a más y de 0.5 miligramos para RNs menores de 2 kilos. Hay que tomar medidas en el cuidado del cordón o del muñón umbilical. Se debe verificar el número de vasos normales, que habitualmente son 2 arterias y una vena. Colocar una gota de alcohol etílico al 70% y cubrir este muñoncito con una gasa estéril. Respecto al sondaje, no es necesario pasar ninguna sonda en el periodo postnatal inmediato, ni tampoco posteriormente.
salvo que haya algún signo clínico que nos haga sospechar de alguna malformación o de alguna patología. La somatometría, que consiste en la medición del peso, de la talla, del perímetro cefálico y perímetro torácico del recién nacido, los cuales van a ser registrados en la historia clínica neonatal. Se debe realizar un examen físico completo, se debe examinar de una forma sistémica al recién nacido, es decir, hay que hacer un examen general y un examen regional. Esto va a incluir la determinación de la edad gestacional aplicando el test de Capurro y no olvidar que no se debe omitir la visualización de la región anal. El primer examen físico se realiza en atención inmediata. Es necesario tener en cuenta los antecedentes obstétricos para orientar pues, la derivación, el diagnóstico o tratamiento. Y el segundo examen se debe dar dentro de las primeras 24 horas de vida, pero pasadas las 12 primeras horas de vida, obviamente. Se debe registrar los datos completos en la historia clínica del neonato y en la sección correspondiente a la hoja neonato, en la hoja CLAP, así como en sistemas de registros que cuenta el servicio. Y también hay que registrar la puntuación ADRA que se obtiene. Respecto a la valoración ADRA, es una evaluación del estado general del recién nacido que se efectiviza al primer minuto y a los 5 minutos de vida. Si la puntuación es de 7 a más, este recién nacido se mantiene junto a la madre y se inicia el apego precoz. Entre los ítems a considerar en la evaluación del ADGAR tenemos la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la respuesta al estímulo, el tono muscular y la coloración. Se considera de 7 a 10 normal, de 4 a 6 una depresión moderada y de 0 a 3 una depresión severa. Se considera la evaluación al primer minuto como valoración diagnóstica o valor diagnóstico y la evaluación al quinto minuto tiene un valor pronóstico. Mientras más baja sea la puntuación ADGAR, un peor pronóstico neurológico o mayor mortalidad perinatal va a presentar este neonato. Hay que también hacer el hincapié de que la valoración ADGAR no es tomada como indicativo, al margen del valor que tenga esta valoración, no es tomada como indicativo para iniciar reanimación. Una vez que ya se ha hecho esta valoración, se ha hecho el examen físico, se procede ya a vestir al recién nacido y a trasladarlo junto con la madre a un ambiente de puerperio inmediato, donde se va a continuar con la evaluación de este RN, se va a brindar información a la madre sobre la técnica de lactancia materna, la identificación de signos de alarma, así como los cuidados que debe brindar a su bebé. Respecto a la determinación de la edad gestacional, se basa principalmente en valoración clínica, en las características morfológicas y funcionales. También existen pues, diversos métodos para el cálculo de la edad gestacional, pero básicamente se va a evaluar características morfológicas, es decir, caracteres físicos, y neurológicos basados en su desarrollo neuromuscular. Tenemos acá un pequeño cuadro de resumen, ¿no?, de las características físicas que va a presentar el recién nacido, las cuales van a ir variando dependiendo de la edad gestacional que se presente, ¿no? Muy bien, para determinar la edad gestacional se puede emplear pues, métodos como por ejemplo el de la fecha de la última regla, o también la ecografía precoz. La fecha de la última regla es digamos, el método más confiable si es que tenemos la certeza sobre la misma, ¿no? Y en cuanto a ecografía precoz, se debe considerar aquella ecografía entre las 6 y 14 semanas y con un rango de error de más o menos 5 días. También podemos considerar otros métodos clínicos pediátricos para valorarlo, como el uso de test de Capurro y el test de Bala. El método Capurro
es una valoración netamente física. No es útil para recién nacidos menores de 29 semanas, tiene esa limitación. Es práctico, se realiza en el periodo inmediato, y para hallarlo se suma al puntaje que se ha calculado, se le suma 204, se le divide entre 7 y nos permite hallar la semana de edad gestacional que se encuentra este recién nacido. Tiene un margen de error de más o menos 9 días. Y entre las características que va a evaluar, pues tenemos la forma de la oreja o del pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y las características de los pliegues plantares. En cuanto a Valar, nos permite, o cuando la edad gestacional, por ejemplo, es incierta, o cuando el neonato parece pues una edad gestacional no adecuada para la que se ha valorado, pues sería necesario emplear un score adecuado o un score mucho más orientativo, mucho más detallado, que nos permita tener una certeza de la edad gestacional tomada, ¿no? O calculada. Para ello se usa características del tipo hallazgos físicos y neuromusculares, como el que se está apreciando acá, ¿no? El score de Valar más que nada está orientado para RNs prematuros. Se puede emplear incluso hasta las primeras 24 a 48 horas de vida. Vemos, por ejemplo, acá, a diferencia del capurro, pues puede calcularse su edad gestacional de 26 a incluso hasta 20 semanas, ¿no? A diferencia del capurro. Lo que sí presenta pues un margen de error de más o menos 2 semanas. Ahora, la clasificación del recién nacido según la edad gestacional lo podemos clasificar como pretérmino, es decir, menor de 37 semanas, a término de 37 a 41 semanas y postérmino de 42 semanas a más. El pretérmino a la vez se puede clasificar en prematuro leve, de 34 a 36 semanas, moderada, de 30 a 33 semanas, extremo de 26 a 29 semanas y muy extremo de 22 a 25 semanas. Ahora, clasificando al recién nacido según su peso para la edad gestacional esperada o estimada, podemos clasificarlo en adecuado para edad gestacional, tomando esto obviamente las tablas de Lubchenco, en adecuado para edad gestacional cuando se encuentra entre los percentiles 10 y 90, grande para la edad gestacional cuando está por encima del percentil 90, y pequeño para la edad gestacional cuando está por debajo del percentil 10. Vemos acá esta tablita de Lubchenco, la cual vemos acá la clasificación de la manera más adecuada. Como se mencionó, adecuado para edad gestacional entre el percentil 90 y el percentil 10. Grande para edad gestacional por encima del percentil 90 y pequeño para edad gestacional por debajo del percentil 10. En cuanto a la evaluación del pretérmino, se evalúa de una manera precisa a través de las tablas de Fenton, las que permiten determinar el peso para la edad, la longitud para la edad y el perímetro cefálico para edad. Vemos acá las curvas de Fenton, tablas de Fenton, ¿no? De Fenton, que son divididas en sexos, tanto para niñas como para niños. Vemos pues acá la clasificación según su talla, según su perímetro cefálico y según su peso. También basadas en el percentil 10 y 90, pero principalmente esto va para pretérminos. Respecto al periodo de adaptación, es el tiempo que se toma un recién nacido para lograr un ajuste fisiológico a la vida extrauterina, y el cual requiere adaptación de diversos sistemas, tanto endocrinológicos, gastrointestinales, inmunológicos, circulatorios, respiratorios, entre otros. Las etapas del periodo de adaptación son 3 principalmente. El primer periodo de la actividad, que abarca hasta los primeros 15 minutos, que se va a caracterizar por una respiración irregular. La frecuencia respiratoria oscila entre 60 a 80. Puede haber aleteo nasal, retracciones, crepitantes, disminuye la temperatura corporal, aumenta el tono muscular, puede haber presencia de cianosis distal, de secreciones orofaringeas, fluidos hidroaéreos ausentes, taquicardia
y taquimia. El segundo periodo, que es el periodo de poca respuesta, que se da entre los 15 minutos a las 2 horas, y hay un descenso de la actividad motora. El RN tiene tendencia a dormir. También hay un descenso de la frecuencia cardíaca y respiratoria. La piel está ya rosada, disminuye las secreciones orales y presenta ya brillos hidroaéreos. Y por último, el tercer periodo, o también conocido como segundo periodo de reactividad, que se va a dar desde las 2 a 6 horas. El RN está despierto, está reactivo a los estímulos, puede haber latidos cardíacos lábiles, con variaciones en la frecuencia cardíaca y la respiración. Presenta también respiración irregular con pautas y apneas, y presencia de secreciones faríngeas. A la vez también ya se evidencia meconio. La temperatura oscila entre 36 a 37 grados centígrados. Entre los factores que mencionamos en la influencia o que influyen en la adaptación, tenemos la prematuridad, bajo peso al nacer, hipoxia perinatal, enfermedades de la madre como diabetes, incompatibilidad de RH, cardiopatías, hemorragias del tercer trimestre, embarazos múltiples, distonsias de presentación, ingesta de medicamentos o drogas. Bueno, estas son las literaturas que se ha empleado para esta exposición. Muy agradecido por la atención. No sé si hubiese alguna pregunta o algún aporte al tema. Bueno, si no hay nada, entonces, estaré Solo una pregunta. la próxima teoría. Muchas gracias. Hasta luego.